Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto clave del Vaticano II. Sí, vamos a hablar del capítulo 8 de Lumen Gentium, que está centrado en María, la Madre de Jesús. Exacto. Nuestra fuente va a ser ese documento, el Conciliar de 1964, y la idea es, destilar un poco qué visión dieron los padres conciliares sobre el papel de María, ¿no?, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Así es. Y fíjate que el texto mismo dice que no busca resolver todas las cuestiones teológicas sobre María, sino más bien sentar una base doctrinal firme. Y ya desde el principio, subraya su dignidad altísima, Madre de Dios, claro, pero también hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Esto último porque, digamos, el Espíritu la preparó de un modo muy especial. Vale, empecemos por el principio. ¿Cómo la presenta el documento en su historia? Se habla mucho de cómo fue preparada y, sobre todo, cómo aceptó ella ese rol, ¿verdad? Ujú. Se mencionan, momentos como el anuncio del ángel, esa respuesta tan conocida, «He aquí la esclava del Señor», y el saludo «llena de gracia». Y un punto fundamental ahí es su cooperación. Pero ojo, una cooperación activa. No fue simplemente un instrumento pasivo. De hecho, el concilio recupera esa comparación tan antigua de los padres de la Iglesia, ¿sabes? Con Eva. La llaman la nueva Eva. Ah, claro, la idea de que si la desobediencia de Eva trajo problemas. Justo. La obediencia y la fe de María se convierten en causa de salvación. Hay una cita muy bonita de San Ireneo, que dice que ella desató el nudo de la desobediencia de Eva. Usar estas figuras patrísticas, ayudaba a anclar la doctrina en la tradición más profunda. Esa idea de cooperación activa me parece muy potente. Y el documento, detalla cómo se manifestó eso en la vida de Jesús. Sí, totalmente. Va recorriendo distintos momentos. La visitación a su prima Isabel, el nacimiento en Belén, la presentación en el templo. Las bodas de Caná también, ¿no?, donde ella interviene. Exacto. Las bodas de Caná son un ejemplo clarísimo. Ella intercede, pide a Jesús que actúe y él realiza su primer milagro. Ahí ya se ve esa solicitud maternal. Y, por supuesto, su presencia firme al pie de la cruz. El momento de la cruz. Según el texto, tiene una densidad especial. Muchísima. Es ahí donde Jesús le dice, «Mujer, he ahí a tu hijo». Y con eso, la constituye madre del discípulo amado, y a través de él, madre de todos los creyentes. Una maternidad en el orden de la gracia. ¿Y esa maternidad se acaba ahí? No. El texto dice que esa maternidad espiritual sigue. Incluso después de su asunción al cielo, que el documento también menciona, con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. O sea, que sigue activa. Entiendo. Y ahí es donde entran esos títulos que a veces generan debate. Abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. ¿Cómo se explica esto frente a la idea de Cristo como único mediador? Pues mira, el texto lo aborda de frente. Es muy claro en esto. Dice que sí, que María tiene una función mediadora, pero es una mediación subordinada, totalmente dependiente de la única mediación de Cristo. O sea que no le quita nada a Cristo. Al contrario, lo que hace es mostrar la eficacia de la mediación de Cristo. Todo el poder intercesor de María, insiste el documento, brota de los méritos de Él. Así que su papel, lejos de ser un obstáculo, se ve como una ayuda, un camino que acerca a los fieles a Cristo. Vale, eso aclara bastante. Sí, fue un punto importante en el concilio, buscar ese equilibrio, ¿sabes? Ser fieles a la tradición y a la vez cuidadosos con el lenguaje, pensando también en el diálogo con otras confesiones cristianas. Comprendido. Y además de todo esto, está la idea de María como tipo o modelo de la Iglesia. ¿Qué significa eso exactamente? Pues sí, recuperando una enseñanza de San Ambrosio, se la presenta como figura, como tipo de la Iglesia. ¿En qué sentido? En el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Es decir, no es solo un ejemplo a imitar, sino que ella ya es, de alguna manera, lo que la Iglesia está llamada a ser. Interesante. Como un espejo. Algo así. Al mirar a María, la Iglesia se reconoce a sí misma. Se ve como madre porque engendra nuevos hijos por la fe y el bautismo, y se ve como virgen porque guarda íntegra la fe que recibió. María ya alcanzó esa perfección a la que la Iglesia aspira. Y hablando de la práctica, de la devoción de los fieles, ¿qué orientación da el concilio sobre el culto a María? Habla de un culto especial. Usa el término técnico de veneración o hiperdulía y recalca
esto es clave, que se diferencia esencialmente del culto de adoración, la latría, que se reserva única y exclusivamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, una distinción muy clara. Muy clara. Se anima a esta veneración especial, sobre todo la que se expresa en la liturgia de la Iglesia. Pero hay una advertencia. ¿Cuál? Pues que hay que evitar exageraciones o una mentalidad como muy estrecha, ¿sabes? Y también el sentimentalismo vacío. La verdadera devoción, dice el texto, tiene que nacer de la fe, de reconocer quién es María, y eso debe llevarnos a amar a Dios y a imitar sus virtudes. Vale, fe y vida, no solo sentimiento. Exacto. Y ya para ir cerrando, el documento la presenta también como un signo de esperanza. Efectivamente. Como ella ya está glorificada en cuerpo y alma en el cielo, es como una imagen anticipada, una primicia de lo que será la Iglesia al final de los tiempos. Y para nosotros, que todavía estamos aquí, peregrinando en la tierra, ella brilla, y cito casi textual, como signo de esperanza cierta y de consuelo, mientras esperamos la venida definitiva del Señor. Entonces, resumiendo un poco todo esto, Lumen Gentium nos da una imagen de María, muy singular, ¿no? Por un lado, exaltadísima, Madre de Dios, por encima de todas las criaturas, Ujú. pero a la vez muy unida a nosotros, a la humanidad que necesita redención, y miembro destacadísimo y Madre de la Iglesia. Exacto. Una figura única, pero cercana. Y quizás una reflexión final que nos puede dejar este texto es justo esa tensión, ¿no? Contemplarla en su santidad máxima, la más alta y a la vez la más próxima a nosotros, como dice el propio documento en otra parte. Sí, Y al mismo tiempo, verla como modelo de esa cooperación activa, libre, con el plan de Dios. Cómo esa doble visión, de su rol único y su ejemplo de vida, puede, digamos, enriquecer nuestra propia fe, nuestra respuesta personal a Dios. Es una pregunta que el texto, con toda su profundidad, nos deja abierta para seguir meditando.